Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y luego algunos encabezados de la Biblia tienen algunos títulos. El mío dice: señales antes del fin. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron diciendo: ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dígale al que está a su lado: no te dejes engañar. Lo que está sucediendo ya está escrito. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y vas a oír de guerras y rumores de guerras. Lo estamos viendo, lo estamos oyendo en las noticias. Se ha escuchado todo esto en años y en décadas anteriores. Dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor, solamente será el principio de dolores. O sea que lo que hemos visto hasta el día de hoy no es todo. Ha habido dolor, ha habido sufrimiento, pero al parecer, de acuerdo a la Escritura, solamente es el principio de dolores. Y luego del versículo 9 en adelante da una serie de acontecimientos. Los entregarán a tribunales, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Dile al que está a tu lado que no se enfríe el amor que tú tienes por Dios. Versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego da una señal en el verso 14: será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice el Señor, hasta entonces vendrá el fin. Padre, en esta tarde oramos, pedimos por tu palabra, Señor, que sea una palabra que abra nuestro entendimiento. Más que atemorizarnos, más que causar miedos, más que todo eso, Señor, que tu palabra venga a afirmarnos en la fe, a plantarnos en tu reino, a establecer tu reino a través de la predicación del evangelio. Que esta palabra, Señor, venga a darte a ti toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que los últimos días, los acontecimientos que han tenido lugar en muchas partes del mundo, incluyendo nuestra nación, México, todo eso es crucial para nuestra fe. Es crucial para lo que hemos creído y en lo que hemos puesto nuestra confianza. Pareciera que estamos tranquilos, estamos en paz, cuando nos comparamos con lo que ha sucedido en otras ciudades, en otros países. Cuando vemos en las noticias cómo ha habido personas que lo han perdido todo, han perdido seres queridos, han perdido familia, han perdido casas, han perdido pertenencias, y tú volteas a tu alrededor y ves que en tu casa hay paz, que tu familia está bien, que tus pertenencias están aseguradas. Y le dices tú al Señor: gracias porque esto no ocurrió en el Mante, porque esto no ocurrió en mi casa, en mi vida. Pero yo me pongo a preguntar, ¿qué
si eso hubiera ocurrido en tu casa? ¿Qué si este terremoto o estos desastres climatológicos hubieran tocado nuestra ciudad y hubieras perdido mucho de lo que la gente ha perdido? ¿Estarías aquí hoy? ¿Vendrías hoy con el mismo gozo que viniste esta mañana para adorar a Dios, para exaltar su nombre? Te pregunto, ¿le seguirías sirviendo? ¿Seguirías creyendo a su palabra? ¿Seguirías creyendo a sus promesas? ¿Qué sucedería si esto hubiera pasado con nosotros? ¿Sabe? Todo lo que vemos que sucede, lo acabamos de leer en la Biblia, no es nada nuevo. Está escrito en la palabra. Que nos sorprendamos, que nos asustemos, que nos intimidemos por lo que está pasando, bueno, es porque quizás no hemos leído en la Biblia que eso iba a suceder. La palabra de Dios nos habla de cosas grandes y maravillosas que Él quiere hacer en tu vida. Nos habla de promesas, nos habla de grandes bendiciones. Pero algo que también nos habla la palabra es que nos advierte de las cosas que habrán de venir. Si tú eres de los que solamente lee la Biblia para encontrar las bendiciones, pero no le haces caso a las advertencias de las cosas que habrán de venir, entonces lo más seguro es que lo que pasa y lo que está sucediendo cause temor a tu vida, cause miedo, cause inseguridad. Terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones, sequías. ¿Sabe que en la Biblia hay 27 pasajes que hablan de terremotos? Hay innumerables pasajes que hablan de sequías, que hablan de inundaciones, que habla de tiempo de escasez, que habla de tiempos de hambres, que habla de enfermedades. Hay pasajes en la Biblia donde se nos advierte que vendrá violencia en los últimos tiempos. Y todo está ahí escrito. No hay nada que esté sucediendo que ya Dios no lo haya dicho en su palabra. El libro de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que se hace ya fue escrito, ya fue dicho, ya fue hablado. Ahora la pregunta ¿es Dios el responsable de todo esto? ¿Es Dios el responsable? Porque la gente que estudia todo este tipo de anomalías en la naturaleza dice que son actos de Dios. Las noticias así lo dicen. Huracán Irma, el más fuerte que ha habido o que nunca antes lo había habido, es un acto divino, un acto de Dios. Y como que le echamos la culpa a Dios. Cuando vemos gente inocente que muere, decimos: ¿dónde está Dios en todo esto? O cuando vemos ciudades que son arrasadas por todo este tipo del clima y de vientos y de huracanes y todo eso, la gente dice: esto es el juicio de Dios que viene sobre esos lugares, que viene sobre esas naciones. La gente religiosa siempre dice: es el juicio de Dios sobre las naciones. Pero ¿qué si te tocara a ti también? ¿Qué si temblara y tu casa se derribara? ¿Qué si viniera una inundación y tu casa la perdieras? Entonces Dios está trayendo juicio a tu vida. Vienes a la iglesia, le alabas, le adoras. Gente inocente muere. La gente que no cree en Dios dice que son cosas naturales, que nosotros somos los mismos que hemos causado todo eso. La gente que ama la naturaleza, la gente que cuida la tierra, dice que somos nosotros los que hemos causado todos estos males. Pero al final de todo esto, la gente se sigue preguntando: ¿dónde está Dios? En medio de todo este caos, ¿dónde está Él? ¿Nos habrá dejado ya Dios? ¿Se habrá olvidado de nosotros? ¿Nos habrá dejado a la deriva? No. Dios sigue sentado en su trono.
Nadie lo ha podido mover. Hubo alguien que lo quiso mover, hubo alguien que lo quiso quitar, hubo alguien que quiso usurpar su trono, pero ese alguien fue desechado. Dígale al que está a su lado, Él sigue sentado en su trono y permanecerá en su trono. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo le tengo una noticia: el mundo todavía no se ha acabado. Y su promesa sigue vigente al día de hoy. Él ha prometido estar con nosotros. Así que estése tranquilo, que no nos tocó a nosotros. Gracias, Señor. Libraste mi casa, libraste mi ciudad, libraste mi estado. Pero tú sigues en control de todo. ¿Dónde encontraremos esa fuerza interior para soportar esos miedos? ¿Dónde encontraremos esa piedra firme cuando vengan las tragedias, cuando vengan los tiempos difíciles, cuando aumente la maldad y la violencia? ¿Hasta dónde podremos encontrarnos con Dios? ¿Hasta qué punto podríamos confiar que Dios hará algo a nuestro favor? Hemos predicado las semanas anteriores acerca de la gracia, acerca del favor de Dios en nosotros. ¿Podremos seguir confiando en eso? La Biblia nos enseña que Dios es el creador del universo. Y Él está deseando que tú y yo no solamente le conozcamos, porque ya le conocemos, pero que nos acerquemos todavía más a Él. Y en medio de estas calamidades podamos buscar todavía más de Él, más profundidad, mayor consagración para Él. Esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. Queremos conocerle, queremos aprender más de Él. Porque el deseo de Dios es que confiemos en Él, que aun a pesar de lo que oímos que pasa, aun a pesar de lo que vemos que está sucediendo o de lo que pudiera venir, que tú y yo podamos tener la experiencia de recibir su poder, su amor, de que podamos recibir su justicia, de que podamos ser parte de esa santidad, de esa compasión que Él tiene. No solamente para nosotros, sino para todo aquel que quiera conocerle. Él ha dicho en su palabra: vengan a mí, los que están cansados, los que están sedientos, los que están hambrientos, vengan a mí, dice el Señor. Aquellos que están atribulados, aquellos que están tristes, hay una invitación de parte de Dios de venir a Él. Y yo creo que en estos tiempos que vemos que lo que está sucediendo son tiempos de volvernos a Él. Ahora, qué bueno que usted y yo pudiéramos estar en Él y que a pesar de lo que pasa seguimos estando en Él. Pero hay gente que no está en Él y vienen los desastres y las calamidades a sus vidas y tienen dos opciones: o se meten a buscar a Dios, o de plano, si no le buscaban, menos ahora le buscarán, porque lo van a culpar a Él. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios sigue extendiendo su mano. Dios sigue escuchando oraciones y clamor. Dios no se ha escondido de nosotros. Así que ¿debemos de tener miedo? No. ¿Debemos de vivir atemorizados? No. Si esto solamente es el principio de dolores, ¿cómo será todavía lo que falta por venir? ¿Entonces tendremos miedo? No. Nuestra confianza debe de ser y debe de estar en Él. Por eso dice la Escritura: no se dejen engañar. Que la gente dice que el mundo se va a acabar. Usted no se deje engañar, ya está escrito. La Biblia dice que nadie sabe el día del fin, solamente el Padre en su propia potestad lo sabe. Ni los ángeles,
mucho menos nosotros. Es que el mundo se va a acabar. Dijeron que se acabaría, bueno, de lo que yo recuerdo, el 2012. Seguimos aquí. Que se iba a acabar ahora con el eclipse lunar. Aquí estamos. La fecha más próxima que han dicho que el mundo se va a acabar es un día antes de mi cumpleaños, el 23 de septiembre. Un día antes. Ya me agüitaron con mi cumpleaños. Pero sabe, a lo que voy con esto es que la gente va a decir y va a decir y va a pasar el 23 de septiembre y vamos a celebrar mi cumpleaños. Si me hacen fiesta, yo lo invito. Pero sabe, y va a pasar el 23 de septiembre y van a poner otra fecha y va a pasar esa otra fecha y la gente va a seguir poniendo fecha, pero usted no se deje engañar. Mire, la diferencia entre la gente que no conoce a Dios y los que creemos conocer a Dios es que sabemos lo que va a pasar, porque está escrito en la palabra de Dios. El único que sabe lo que va a suceder hoy, mañana y de aquí a más tiempo es Dios. El libro de Isaías, quiero que lo lea conmigo, capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, dice el Señor, yo soy Dios. Él se levanta estableciendo esta palabra. Y dice: no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dígale al que está a su lado: el Dios que tenemos es un Dios poderoso. No hay otro Dios como Él. Aleluya. A ese es al Dios que servimos. Versículo 10, subráyelo. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada escapa a la voluntad de Dios. Pareciera que Dios no está en control de las cosas. Pareciera que a Dios se le escapó el huracán Irma, o se le escapó el terremoto, o se le escapó los huracanes que están por formarse. Pareciera que Dios no está en control, pero dice la Escritura que Él sigue teniendo el control. Y Él es el que anuncia las cosas. Yo soy el que anuncio lo por venir desde la antigüedad. Lo que aún no es hecho, dice el Señor, yo lo anuncio. Y eso nos deja ver y nos debe dar la tranquilidad que nada escapa de la mano de Dios. Nada escapa de su voluntad. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar está en sus manos. Ahora, lo más hermoso de todo esto es que tu vida y mi vida están también en sus manos. Él quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, más que nunca hoy, tú y yo tenemos que consagrar nuestra vida a un nivel mayor de consagración de la que hoy tenemos actualmente. Que Él pueda guiar nuestros pasos. Que si llegamos a sufrir algún tipo de pérdida, Él sea el que nos fortalezca. Él dice en su palabra que Él será nuestro refugio, que Él será nuestra fortaleza y que Él será nuestra ayuda en el tiempo de la prueba. A diferencia de los que están solos, a diferencia de los que no tienen un Padre celestial, a diferencia de aquellos que no han puesto su confianza en Dios, cuando viene la calamidad, cuando viene el desastre, no saben qué hacer. Aparte de llorar y aparte de entristecerse, no saben más qué hacer. A diferencia de ellos, tú y yo tenemos un refugio, tenemos una fortaleza, alguien que nos ayude en el tiempo de la prueba. Por eso es necesario buscarle a Él. La Biblia dice: buscadme y viviréis, buscadme y me hallaréis, pero buscadme de todo corazón.
Busque a Dios de todo corazón. No solamente se acerque a Él para pedirle, no solamente se acerque a Él para ver qué es lo que le puede dar. No, acérquese de corazón. Acérquese porque le ama. Acérquese porque quiere rendir su vida delante de Él. Esa es la manera en cómo le vamos a encontrar. A mí me gustó este pasado sábado. Tenía ya varios sábados, le confieso que no venía a la oración de las 5 de la mañana. Vengo al lunes, vengo el martes, vengo el miércoles. A veces mi esposo y yo venimos durante toda la semana, de lunes a viernes, pero el sábado se nos hacía difícil venir. Y le dije a mi esposa, hay que estar este sábado. Yo veía que algunos hermanos se iban a la cafetería Gladys y todo eso. Dije, hay que ir. No tanto a la cafetería, hay que ir a la oración. Y convocamos a la oración este sábado. Y me dio gusto ver gente que vino, que acudió al llamado. Yo sé que esa gente ha estado viniendo los sábados, pero hubo otros que dijeron, pastor, porque usted convocó, venimos. Y luego nos fuimos a la Gladys. A las 5:45, 6 de la mañana, una torta de pierna. Cayó pesadísima todo el día. Es que tenía tantas ganas de orar también. Pero hay que buscarlo a Él de todo corazón. Buscadme y viviréis, dice la palabra. Ahora, cuando buscamos a Dios, no significa que por el hecho de conocerle y de buscarle, como hijos de Dios no pasaremos tiempos difíciles. Claro que sí. Jesús lo dijo y Él lo advirtió. En el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán conflictos, en el mundo tendrán problemas, dice Jesús, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Va a haber momentos difíciles, sí, que vamos a atravesar. Va a haber momentos en donde habrá sufrimiento, en donde habrá dolor, donde enfrentaremos la muerte de seres queridos. No quisiéramos que sucedan esos tiempos, pero el día que sucedan tendremos paz, tendremos confianza, tendremos esa fuerza interior que solamente puede venir de la presencia de Dios. Por eso es que hay una diferencia entre los que conocen y los que no conocen de Dios. Qué bueno que usted conoce. Dígale al que está a su lado, qué bueno que conoces de Dios. Qué bueno que estás hoy aquí para conocer de Dios. Pablo nos dejó este sentir en la carta que escribe a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, nos deja esta reflexión de lo que habremos de pasar, de lo que habrá de suceder en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Habrá momentos difíciles que pasaremos, sí. Sin duda alguna, gente de aquel lugar de Juchitán donde fue el terremoto, hubo gente cristiana. Debió de haber habido templos o iglesias cristianas evangélicas que se vinieron abajo. A lo mejor alguno de ellos perdió un ser querido. Perdió su casa, perdió su negocio. Gente en Houston, donde fue aquel tornado que pegó, perdió su casa. Gente que creía en Dios y que sigue creyendo en Dios. Va a haber momentos difíciles. Estaremos atribulados, pero no nos angustiaremos, dice Pablo. Nos veremos como que estamos en apuros, pero jamás desesperados. Nos sentiremos que somos perseguidos, que la gente nos señala, nos acusa, pero sabemos que no estamos desamparados. Pareciera que nos han derribado, que nos han tumbado, pero no nos han destruido. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La realidad nos muestra que va a haber problemas en la vida, pero aún así nuestra confianza sigue estando en Dios. No hay problema que sea más grande que Dios. Él es más grande que cualquier problema.
Él es más grande que cualquier situación que pueda salir a nuestro encuentro. La palabra de Dios dice en Nahum, quiero que lea Nahum, son de esos libros que quizás nunca ha leído, que ni sabía que existían en la palabra. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice, el Señor es bueno. Nahum 1:7, el Señor es bueno, es un refugio en tiempo de dificultades. Dice al final del versículo 7, Él se preocupa de aquellos que confían en Él. Yo cuando leí esta escritura dije, Señor, gracias, porque escogí un Dios grande y un Dios poderoso. Porque decidí servirte a ti, Señor. A un Dios que es bueno y que sabe y es refugio en momentos difíciles. Un Dios que se preocupa por aquellos que confían en Él. Así que sin duda alguna vendrán tiempos difíciles. Se levantarán tormentas, vendrán terremotos, sacudirán nuestra nación, sacudirá nuestro estado. Habrá situaciones en nuestra ciudad que será difícil de entender. Pero son tiempos para venir y acercarnos más a Dios. Para venir y abrazar nuestra fe en Él. Para venir y cimentarnos, refugiarnos en Él, echar raíces de fe en su palabra. Momentos difíciles, tragedias, desastres, violencia, maldad. ¿Es Dios el culpable? No. Nada escapa de su voluntad. Mire, yo leía y preparaba, yo tenía otro mensaje que tenía que ver con la cuestión del favor de Dios. Pero algo hubo en estos días, lo que vimos, que sucedió y que está pasando, que el Espíritu me llevó y cambió el mensaje. Y todavía hoy en la mañana estaba buscando algunas notas en la Biblia y yo me di cuenta de algo que no es nada, ahora sí que, wow, el pastor trae una revelación profunda. No, pero yo leí el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, los estableció en un lugar, preparó todo para que ellos estuvieran allí. Y yo veía esta escritura en el libro de Génesis. Y de algo me percaté, que en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, cuando Dios formó ese espacio, ese hábitat para que el hombre se estableciera, no había terremotos. Aunque leemos el libro de Génesis en unos, o más bien ese pasaje de Adán y Eva en el huerto del Edén, aunque lo leemos así en unas cuantas líneas, pensamos que fue algo que sucedió en unos pocos segundos y todo cambió después. No, llevó un tiempo, llevó años, pero en ello no había terremotos, no había inclemencias, no había huracanes, no había ciclones, ni siquiera llovía en la tierra. No había hambre, no había enfermedad. Lo que me lleva a pensar que cuando Dios hace algo, cuando Dios establece las cosas, Dios las hace en orden. Si usted lee el libro de Génesis, antes de que Dios estableciera el huerto del Edén y antes de que se estableciera Adán y Eva en la tierra, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y antes de que Dios pusiera al hombre en la tierra, Dios puso orden en todo. Separó las aguas de la tierra, separó la luz de las tinieblas, hizo todo lo que Él hizo con el poder de su palabra. Y hasta que el orden no estaba establecido en la tierra, fue entonces que Dios dijo: hagamos al hombre. Y eso nos lleva, amada iglesia, a darnos cuenta que lo que Dios hace, lo hace bien. Dios establece las cosas en orden. La única diferencia que yo encontré, que por ende viene la causa de todos los males, es que Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. Dios le dio al hombre el libre albedrío de saber decidir lo que él quisiera decidir, fuere bueno o fuere malo. Lo que conocemos como el libre albedrío o la libre voluntad. Dios nunca nos forzó a tener una relación con Él. Dios permite que tú le rechaces si le quieres rechazar.
que tú no lo aceptes, que tú lo ignores. Dios te da libertad de que tú escojas eso. Dios nunca nos va a forzar a amarlo. Dios nunca nos va a forzar a seguirlo. Nunca nos forzará a ser buenos. Porque si no, entonces imagínese qué tipo de relación tendríamos con Él. No sería una relación de amor, sino una obediencia sometida, una voluntad sometida, forzada. Pero Dios dio una libre voluntad. Y ahí es donde se desencadenó todo problema. Que el hombre decidió por el mal. Y fue echado de ese lugar que Dios había diseñado, de ese huerto que Dios había preparado para él. Y a partir de ahí, de esa libre voluntad del ser humano, es que se desencadenaron toda serie de tragedias y de desastres hasta el día de hoy. Entonces la pregunta vuelve a surgir: ¿es Dios el culpable? No. ¿Por qué hay problemas en un hogar? ¿Será que Dios es el culpable? No. Simplemente porque de ese hogar han decidido sacar a Dios de en medio de ellos. ¿Por qué la persona tiene problemas? Porque tiene problemas de salud, porque tiene problemas financieros. ¿Es Dios el culpable de todo ello? No. Es porque tú has decidido hacer a Dios a un lado de tu vida. Él te ha dicho que cuides tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero tú le has querido meter y meter tantas cosas que no son saludables a tu cuerpo. Y que cuando viene la enfermedad siempre culpamos a Dios. ¿Será Dios culpable? No, es tu libre voluntad la que te ha llevado a tomar las decisiones que al día de hoy te han metido en los problemas en los cuales pudieras estar. ¿Será Dios culpable que me vaya mal económicamente? ¿Que sea una persona que siempre esté en deudas? No, Él no es culpable. Es tu libre voluntad la que te ha llevado a donde tú estás el día de hoy. Porque lo has sacado de tu vida, porque lo has sacado de tus decisiones, porque no lo has involucrado en tus planes. Tú dices que sí lo involucras, tú dices que sí pones a Dios en todo proyecto y plan de tu vida, pero lo cierto, y tú lo sabes bien, que al final siempre haces lo que tú quieres hacer. Entonces no es culpa de Dios que la tierra esté así. Dios ordenó la tierra, Dios trajo orden, Dios separó aguas de tierra, tinieblas de luz. Dios estableció el orden en la tierra. Pero ha sido el hombre el que se ha encargado de traer desorden a la tierra. Y por eso es que ahora estamos así. Y aunque los geólogos y aunque los que estudian este tipo de fenómenos en el tiempo y en el clima digan que son actos de Dios, no son actos de Dios. Es lo que nosotros hemos provocado a causa de decidir las cosas que se han decidido. Y a veces, quizás sin darnos cuenta en el fondo de nuestro corazón, si somos sinceros, quisiéramos que todo esto se detuviera. Yo no estoy en contra, pero yo vi varios videos en Facebook de personas cristianas, líderes religiosos, conocidos muchos de ellos, que reprendían la tormenta, que le hablaban con una autoridad a Irma, el ciclón, el tornado, el huracán, y le hablaban con palabras: sécate, desintégrate, deshazte. Y qué bueno, es la fe. La fe mueve montañas. Pero sabe, hay cosas de las cuales van a suceder. Y por más que oremos, por más que digamos, por más que queramos torcerle la mano a Dios, las cosas van a suceder. No quiero decir con esto que soy un hombre de poca fe. No, tengo fe. Y yo creo que Dios puede cambiar una circunstancia si está en su voluntad hacerlo. El problema es cuando nosotros en nuestra voluntad queremos cambiar las cosas que ya han sido establecidas para los tiempos. Lo leímos, Mateo capítulo 24, señales del fin del mundo.
¿Nos pararemos para cambiar las señales del fin del mundo? ¿Nos pararemos para que se detengan las cosas que ya Dios habló que van a suceder? Yo creo que no. De lo que sí podemos hacer es orar y decir: Señor, guarda nuestra vida. Protégenos, Señor, de toda la maldad. La Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad va a aumentar. Decirle al Señor que quite la violencia es decirle: Señor, quita tu palabra. Pero sí podemos venir y decirnos: Señor, guárdanos de toda violencia, de toda maldad que viene sobre la tierra. Guarda a nuestros hijos, la vida de nuestras generaciones. Pero culpar a Dios por lo que pasa, no. Él ya vino a rescatarnos. Él ya envió a su Hijo Jesucristo como respuesta a nuestra necesidad. Lo acabamos de celebrar antes de empezar el mensaje, la Santa Comunión. De tal manera amó Dios al mundo que decidió darnos a su único Hijo para morir por nosotros. Él ya nos rescató. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y a través de Jesús es que tú y yo tenemos vida plena, vida abundante. A través de Jesús es que tenemos asegurada nuestra eternidad con el Señor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya lo habló, ya lo estableció, ya sucedió. De no ser por Jesús y por la obra redentora que Él hizo en la cruz, ¿quién sabe cómo estaríamos? Bajo la ley, sin poderla cumplir, sin poderla hacer, condenados, juzgados. En nosotros hay y debe de haber una fuerza interior que viene a través del sacrificio que hizo Jesús por nosotros y a través de la palabra que ya Dios habló para nuestra vida y para nuestros tiempos. Que son tiempos difíciles, sí lo son, pero en Dios podemos encontrar paz, en Dios podemos encontrar confianza, en Dios podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para estos tiempos. Yo quiero terminar este mensaje en algo que Pablo le dijo a Timoteo en tiempos difíciles, qué es lo que deberíamos de hacer. Porque Jesús lo estableció. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe, dice el Señor, vuestro corazón, ni tengan miedo. Él ya hizo, Él ya habló, Él ya dijo lo que teníamos que hacer. Y es esa fuerza interior que viene en nuestro corazón a través de Jesús. Que sea que fuere lo que esté pasando y lo que vaya a pasar, nuestra confianza está en Él. No culparlo a Él. Si la gente se acerca a ti, te pregunta y te invade ese miedo que ellos traen o que ellos sienten, tú no te dejes envolver por ese miedo. Que las noticias dicen las 24 horas del día hablando de lo que está sucediendo. No te dejes envolver por esas noticias que lo que hacen es causar miedo y lo que hacen es causar temor. Pero hay algo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos allá por favor, y con esto quiero terminar. Segunda de Timoteo, en los dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, es lo que Pablo le habló a Timoteo, hablándole y exhortándole acerca de los tiempos finales. Y algo que destaca ahí es que en medio de esos tiempos debemos de predicar la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4. No vamos a leer todo este capítulo 3 ni el 4. Vamos a ver algunos versículos, pero nos habla del carácter que debemos de tener en estos postreros días y en estos tiempos de calamidades y de desastres. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dígale al que está a su lado: estamos viviendo tiempos peligrosos.
Y luego empieza a dar una serie de lista de situaciones que habrán de suceder, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. Todo eso sabemos que ya está aconteciendo. Versículo 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo vemos que pasa. Pero dice en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Vendrán persecuciones, vendrán padecimientos, y vuelve a dar toda una serie de acontecimientos. Versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido. O sea, no te desvíes. Persiste de lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, subráyalo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, verso 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante calamidades como estas? Predica la palabra. Es el tiempo de hablar del reino de Dios. Qué bueno que hay gente que tiene miedo, vecinos, amigos, familiares, que se va a acabar el mundo, que va a haber otro terremoto, que el sol ya lanzó una llamarada de quién sabe cuánto, que va a venir y va a impactar y va a provocar. Cuando tú oigas que la gente dice eso, dile: ¿sabes qué? Es momento de arrepentirnos. Háblales de Jesús, háblales de la obra redentora, háblales de la paz y del gozo y de la confianza que puede haber en su presencia. No te pongas de acuerdo con lo que ellos están diciendo. No caigas en el juego del enemigo y decirles: de veras, ¿y qué más dicen que va a pasar? Porque yo vi en Facebook y te sientas a platicar con ellos, y lo que hubo ahí es un espíritu de temor que vino e invadió tu vida, y ahora tú vas a llevar eso a tu casa y con tus hijos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que hagas obra de evangelismo, que te mantengas firme en la fe. Qué bueno que no nos ha pasado nada, y que hoy estamos aquí por la gracia y el favor de Dios, alabándole y adorándole. Pero ¿qué si algo de estas calamidades sucediera en tu vida? ¿Te mantendrías firme en la fe? ¿Seguirías creyendo a su palabra y a sus promesas? ¿Cuál sería nuestra reacción? No hay nada que no esté sucediendo y que vaya a suceder que ya esté escrito en la palabra del Señor. Por eso nuestra confianza debe de estar en Él. Creer a sus promesas, creer a su palabra, creer que Él vendrá por nosotros. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase, y vamos a cantarle este canto, si lo saben y lo ensayaron, el de que creemos a Él, creemos a su palabra, creemos que Él vendrá, creemos las cosas que Él ha dicho. Es lo que nos mantiene con fuerza, con vida, y es la que nos mantiene firmes y sólidos, parados en la roca firme que es Jesucristo. Amén. Puede ponerse de pie y cantarle y creerle a Él por las cosas grandes, buenas
y maravillosas que Él va a hacer. Vamos en esta tarde terminar este mensaje, pero vamos a hacer una oración por aquellos que lo han perdido todo, por aquellos que perdieron casa, que perdieron comercio, negocio, que perdieron familia. Pedir que la gracia, el favor de Dios venga sobre ellos, que la ayuda que viene del gobierno o de otros países, si habrá de venir ayuda, sea distribuida de manera eficaz. Vienen tiempos electoreros para el 2018, que no quieran usar la ayuda para comprar el voto de la gente a favor de uno o de otro partido. Que podamos orar pidiéndole al Señor perdón por los pecados de México, para que en su paz nosotros también tengamos paz. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Levántele sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo me rindo a ti en esta hora. Y en esta tarde, Señor, oramos pidiéndote perdón por los pecados de nuestra nación. La idolatría, la brujería, la hechicería, la rebeldía y todas esas cosas, Señor, que por años se han practicado. Desde nuestros ancestros hasta nuestros días, Señor, pedimos perdón por todos esos pecados. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de México. Que tu gracia, que tu favor sean sobre México. Ahora, Señor, que has sacudido esas ciudades, que han sido sacudidos esos lugares, Señor, hasta México y otros estados de nuestra nación. Padre, que sea un momento en que la gente voltea su rostro a ti, Señor. Que sea el momento oportuno para aquellos que tengan que arrepentirse, lo hagan de corazón y volteen sus ojos a ti, Señor. Hoy intercedemos a favor de México. Amamos nuestra tierra, amamos nuestra nación. Nos duele México, Señor, lo que está sucediendo. Aunque no nos ha pasado a nosotros, nos duele lo que pasa. Pero oramos por México. Oramos por esta tierra, por aquellos que lo perdieron todo, Señor. Dales favor, dales fuerza, dales fortaleza, Señor. Que la ayuda del gobierno que viene para ellos, Señor, llegue oportunamente. Los que han perdido casa, Señor, puedan levantar casa. De aquellos de tus hijos, Señor, que pasaron por esta calamidad, ten misericordia de ellos, Señor. Que sus oraciones suban delante de ti, Señor. Que voltees tus ojos a ellos y que puedan ser bendecidos en medio de estas catástrofes, en medio de estas calamidades. Que tu mano de poder, Señor, dice la Escritura, no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha agravado para oír. Extiende tu mano de poder, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra vecina nación de Estados Unidos, por los de Houston, por los de la Florida, Señor, que han sido impactados con estas huracanes, con estos fuertes vientos y lluvias. Ten misericordia también de ellos, Padre. Enviamos palabra de consuelo, enviamos palabra de ánimo sobre sus vidas. Levántales, Señor. Que no pierdan la fe en ti, sino por el contrario, Señor, sean fortalecidos en tu palabra y en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú no olvidas a tus hijos. Y sabemos, si estamos aquí el día de hoy, Señor, sabemos que es porque es tu voluntad, Padre, que nos hayamos reunido el día de hoy para exaltarte y para darte a ti honra y gloria. Hoy te cantamos, hoy te adoramos, Señor. Te decimos cuánto te amamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro hacedor. Creemos en ti, Señor.
a tus promesas. Lo creemos. Vamos a cantarle. Creemos en todo lo que haces. Lo que has hecho en mí, viniste y me rescataste. Sí, Señor. Creo en ti. Creemos a ti, Señor. Aunque el sol se apaga, Aunque vengan sé que desastres, tú eres mi luz. Sobre ti está mi sal. oh, eres tú, Eres Señor. quien me da la fuerza Solo tú. y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: Levántale tus manos. yo creo. Hoy más que nunca creemos en ti, Señor. Creo que tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo, Sí, Señor. creo en tu venida. Tú vendrás por tu iglesia. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Sí, Señor. Creemos a ti. Creemos a tu palabra. Creemos a tus promesas. Tú eres nuestra Me confianza. da la fuerza y ha creído siempre en mí. Señor. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo, creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Me levantarás. Me levantarás. Sí, Señor. Me levantarás. Levanta tu pueblo, Señor. Me levantarás, Señor. Me levantarás. Levántanos. Me levantarás. Fortalécenos, Señor. Me levantarás, Señor. Yo creo, Creemos a ti. creo en tu palabra. Lo que está escrito en tu Creo palabra. que tú me levantarás. Sí, Señor. Me Tú nos levantarás. levantarás. Yo creo, Creemos en tus creo promesas. en tus promesas. Cada una de ellas, Señor, Creo que tú me se levantarás. hacen realidad en nuestra vida. Me levantarás. Yo creo, creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Me levantarás. Me levantarás. Sí, Señor. Me levantarás. Levántanos Me levantarás. en tu nombre, Jesús. Me levantarás. Levántanos Me levantarás. en tu nombre, Jesús. Me levantarás. Fortalécenos. Me Sí, levantarás. Señor. Levanta tu pueblo, levanta tus hijos. Levanta tu iglesia, Señor. A través de todo esto, Señor, despierta una hambre y una sed por ti, Señor. Que los ojos de la gente, Señor, puedan voltear a ti. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a tu amor. Atráelos, Señor, a tu presencia. En el nombre de Jesús.
la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente tarde y que tenga un buen provecho con su familia en su casa. Quedamos despedidos.